Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar poquito a poquito, no lo vamos a hacer en un solo video porque es bastante complicado, a reversear estáticamente el ejercicio 5. Complicado no es, va, en el sentido de que tiene clases, tiene estructura, tiene un montón de cosas, y simplemente uno no tiene la pericia en Ghidra para hacerlo, digamos, tan sencillo. O sea, se complica porque uno no sabe utilizarlo bien. Posiblemente algunas de las cosas que yo haga se puedan hacer más fácil o haya otras alternativas por ahí, pero bueno, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Yo en ida, enseguida me doy cuenta cómo son las cosas, acá me cuesta un poco más. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida. Hay que aprender y siempre hay que ir mejorando, que eso es lo importante. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí tenemos la pantalla compartida. Acá tenemos un proyecto, creé un proyecto de Ghidra y ahí voy a, en vez de directamente arrastrar acá el archivo, voy a hacer otra cosa, un poquito más completo. Igual es lo mismo, o sea, se puede hacer lo mismo, ¿no? Arrastrarlo acá, darle doble clic como hicimos y ir agregándole cosas, pero otra forma que hay también es, bueno, está el proyecto vacío y abro directamente el como es el code browser, que es donde vamos a trabajar estáticamente, y vamos a ir donde dice import file y vamos a buscar el archivo, que acá está. Vemos que también lo tengo abierto en IDA, por si acaso hay que hacer alguna mirada en IDA, porque las cosas uno la tiene como es. Acá en Ghidra todavía las tenemos un poco atadas con alambre, así que a veces tenemos que ir a consultar y mirar un poquito el IDA, pero bueno, también es estáticamente, lo miramos estáticamente en Ghidra, lo miramos estáticamente en IDA y nos ayudamos un poco hasta que, como todo, ¿no? Es como las rueditas de la bicicleta. En un primer momento uno anda con ruedita y después llega un punto que se saca las rueditas. Bueno, elegimos el archivo de ejercicio 5 y lo importamos. Pero antes vamos a ponerle en Options que cargue todas las librerías, así las va a poner todas. En vez de como hacíamos nosotros, de agregar alguna librería, qué sé yo, ponemos que cargue todas las librerías acá. Entonces, de esa forma, inclusive cuando están debugueando, está bueno tenerlas todas, así no, digamos, siempre cae en algún lugar donde haya código, no cae en lugares donde no hay librería. Entonces ponemos acá en Option, Library from disk, le ponemos la tilde, y entonces ahora va a cargar todas las librerías una pestaña para cada una, ¿no? Vamos a apretar acá y vemos que empieza a cargar todas. Y ahora te dice que esta no está analizada, la analizamos. Vamos a Analyze. Y vemos que hay una pestaña acá para cada librería. Uno, dos, tres, y acá vemos que hay más, ¿no? Todas las librerías, Carol 32, están todas acá, ¿no? Bueno, podemos hacer, si hacemos clic en una, analizamos esa, vemos que nos dice que analice esa sola, le pongo que no, por ejemplo. Le digo directamente para evitar, le pongo directamente que analice todas las abiertas. Entonces de esa forma no tengo que ir uno por una analizándola, que analice todo lo que está abierto. Entonces le damos a Analyze. Va a tardar un ratito porque va a empezar a analizar una por una, pero esto lo vuelve a analizar porque en realidad le podía haber dicho que no y cuando lo analizó, el ejercicio 5 le podía haber dicho que no y ponerle que analice todo y bueno, listo. Algunos errores tira, bueno, ahí va a ir analizando, bueno, analiza acá el 32, tarda un ratito, ¿no? Vamos aceptando algunos errores que aparecen y hasta que termine. Bueno, mientras termina podemos ir mirando dónde está la carpeta del ejercicio, lo vamos a ejecutar a ver qué es lo que hace, ¿no es cierto? En realidad, si es una cosa peligrosa, no lo ejecutamos, ¿no? Por supuesto, tenemos que hacer el reverse, pero para ver qué string tiene, ¿no es cierto? Igual podríamos buscar, pero vamos a ejecutarlo, tal sabemos que no es algo peligroso. Si es un posible malware, no lo ejecuten. Vamos, miramos directamente y buscamos. Pero yo para ir viendo. Entonces vamos a ejecutarlo acá. Y vemos que es un programa de consola. Vemos que es un programa de consola y tiene esta string, hello for struct. Estas son las strings que aparecen. Vemos acá, un montón de string. Vemos que crea objetos, una estructura. Acá dice, aparentemente está creando algo en stack, algo global. Bueno, hay varias cosas acá que están creando, ¿no? Bueno, sigue ahí. Bueno, una vez que terminó todo, vamos a ver que todas las librerías acá que terminó tienen su puntito porque ya
digamos, se analizó. Entonces podemos guardar todo para que quede guardado, ¿no? 6 bolas y ya quedan todas guardadas. Y modificó, ya grabó todo lo que cargamos. Vemos que se sale el puntito, entonces ya no está más cargado. Bueno, cerremos el coso este. Creo que por acá teníamos algunas otras cosas que vamos a cerrar también. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es un programa que sabemos que de consola tiene que tener un main y no tenemos símbolos. Entonces acá el problema se complica un poco porque, bueno, por supuesto, podemos ir a donde está la pestaña de strings y buscar las strings que acabamos de ver, qué sé yo, acá están, ¿ven? Hello from struct, qué sé yo, todas estas strings, ¿ven? Que son las que usa, pointer, stack, qué sé yo, y buscar y tratar. ¿Ven? Acá hay un init call antes del main, una string. Bueno, bueno, acá hay string que dice, ¿no? Pero bueno, tratemos de buscar el main. Bueno, y los que más o menos tienen un poquito de, sobre todo sabiendo que puede ser, probamos, si no, uno busca otra cosa. Si compilamos en Visual Studio, busquemos acá en Program Tree, arg, por ejemplo, arg, v, y vemos que hay funciones, estas funciones, esta función, hay una argv y otra argc, que hay también de los argumentos, se llama justo antes de llamar al main. O sea, uno busca eso porque esas funciones te devuelven lo que tipió, como es la cantidad de argumentos, y argv, el array de argumentos, ¿no es cierto? Que se tipearon en la línea de comandos, ¿no? Y si no hay nada, bueno, no te ve nada, pero eso lo llama justito antes de llamar al main. Entonces, eso es una forma de encontrar dónde está el main. Vamos acá. Eh, Tengo la gatita que está en su día, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos la función, es un puntero a una función externa. Vemos que acá dice que es esta librería y es esa función, ¿no? Entonces, vemos que hay acá una referencia a esto. Entonces, esa referencia nos lleva a un jump, que o sea, es un salto a eso, bueno, lo mismo. Y eso tiene una referencia de acá. Vemos que tenemos una, una llamada a argv, arc, get initial narrow, get initial narrow, si ponemos acá lo vamos a ver también, entre las funciones importadas, porque acá, señal narrow, environment, acá está todos los import, está todo, ¿no? Entonces, esa también se llama justito antes de llamar a estas dos. O sea, esto es el típico preparación para llamar al main. O sea, que acá vamos a ver que lo que devuelve, ¿no es cierto? Esto, vemos que el valor que devuelve, este RBX, se pasa como argumento, el segundo, ese sería RB, y el que devuelve RX, se pasa como primer argumento, este sería RC. O sea que acá tenemos ya determinadas varias cosas, ¿no es cierto? Sabemos que este es el main, ¿no es cierto? Y sabemos que esto es argv y arc, ¿no es cierto? Bueno, eso ya, los argumentos no importan tanto, pero lo que importa es que este es el main. Entonces le vamos a renombrar, vamos a ir acá al de compiler, ¿no? Entonces tenemos el de compiler y tenemos la función esta, 2460, vamos a ir ahí, y entonces acá le vamos a poner esto, le vamos a poner a main, rename function, main. Con eso ya sabemos algo, dónde empieza, ¿no? Entonces sabemos que es el main. Y por supuesto, si nosotros vamos a cualquier lado, entonces, por ejemplo, vamos acá, podemos poner G, main y volver al main tranquilamente, ¿no? O sea, ya queda como una dirección que se puede ir con, digamos, apretando G. Y acá también, ¿no? Si pongo main, en la parte de functions, vemos que aparece main, porque acá tenemos todo. Tenemos las librerías y tenemos también los imports, los export, functions, las funciones, las etiquetas, las clases y los nombres, los namespaces. Una de las cosas que tiene diferente de Ghidra de IDA, que IDA, todas las clases y todo a bajo nivel son estructuras, ¿no? Uno no necesita hacer tanta diferencia, pero digamos, Ghidra te hace diferencia. O sea, las que son clases o sea, hay forma de separar las clases de las estructuras. Lo cual, bueno, está bueno, pero digamos, no es súper práctico, pero te ordena un poco mejor, ¿no es cierto? De tener acá las clases, ¿no es cierto? Bueno, con eso encontramos el main, ya tenemos acá el main.
Bueno, una de las cosas que me molesta a mí es que corte la línea viendo el lugar acá, ¿no? Y que me la pongan dos líneas, eso me molesta. Entonces hago clic derecho, Properties acá, y al final de todo acá, en donde dice Display, está la cantidad de líneas en una máximo carácter en encode line, le ponemos 200. Entonces vamos a ver que lo que está cortado acá, ¿no? Ahora vemos que queda en una sola línea, lo cual es mucho más interesante, ¿no es cierto? Porque vemos el, que si no queda más, queda feo, cortado acá. Entonces ahí se ve en una sola línea, queda mejor. Bueno, si vamos al llamado al main, vemos que hay tres argumentos, ¿no? Uno en RCX, uno en RDX y uno en R8. Son los tres argumentos. Así, ahí cuando entrábamos al main veíamos que había cuatro, ¿no? Acá hay uno que hay de más. Este se puede quitar. Se puede sacar el argumento, después lo vamos a quitar cuando lo podemos quitar ahora, ¿no? Donde decimos edit function signature, el cuarto, acá se puede quitar, ¿cierto? Vamos acá y listo. Chao, ya lo quitamos, que son tres argumentos realmente. Entonces volvemos y vamos a mirar qué es cada cosa. Vemos acá que son tres argumentos. RCX es el contenido de RX que lo devuelve la función esta PRC, ¿no es cierto? Es una función que no está documentada por Microsoft, pero si uno busca por ahí, ¿cierto? Acá en el proyecto Reactos, que es un proyecto de ingeniería inversa de Windows, vemos que las definiciones en general siempre son correctas porque están reverseadas, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que la función esta, PRC, devuelve un puntero a un entero. Vemos que acá está el valor de asterisco, ¿no? Es el puntero en entero que es el valor de arc, la dirección de arc, ¿no es cierto? Un puntero arc, a dirección donde está la variable arc. Y por eso después, cuando uno viene acá, él saca el contenido de ese puntero y devuelve en SX realmente arc. Entonces, vamos al main acá y vamos a donde está el function signature, vamos a poner el primero, le vamos a poner primero que es un entero, ¿no es cierto? Y después le vamos a poner el nombre, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá arc, arc, pusimos data type, qué tonto, acá viene, arc, perdón, el nombre viene acá, arc, ahí está, ese es arc, y acá data type, que es un entero, ¿no? Int. Vemos que está int ahí, int. El tipo int, vemos que ahí está, int. Bueno, ya tenemos el primer argumento. Vemos que acá aparece int, ya tenemos el primero. El segundo es RDX, que sabemos que tiene relación con arb, ¿cierto? Pero bueno, ahora vamos a ver. Es este RBX, que es el contenido de RX. O sea, es la función, lo que devuelve la función arb y saca el contenido, ¿no? A RBX. Vamos a ir de vuelta a Reactos acá. Vamos a ir a la función arb y vemos que devuelve un triple, o sea, un puntero, un puntero, un puntero, o sea, un puntero, un puntero, un string, doble puntero. O sea que cuando saque el contenido va a ser un puntero, un char asterisco, ¿no es cierto? O sea, esto es un char asterisco, esto es un puntero, un char asterisco, y este es un puntero, un char asterisco. O sea que en realidad lo que tenemos es un puntero, devuelve un puntero a un char asterisco, o sea, un array de strings, un array de punteros, ¿no es cierto? Esto es un array de punteros char asterisco, ¿no es cierto? Vemos que devuelve eso. Al sacar la primera indirección, sacamos el primer asterisco y nos queda un char asterisco asterisco, o sea que sería un array de char asterisco, de punteros a strings. Bueno, eso es la dirección de arb, ¿cierto? Esto retorna la dirección de arb y arb es un char asterisco asterisco. Vemos acá que si vamos a la definición de arb, acá lo dice, es un char asterisco asterisco. O sea que esto es lo que devuelve, o sea, devuelve 3, pero al final al sacar el contenido va a quedar esto. O sea que arb está acá, vemos que arb es un char asterisco asterisco, o sea que este es el segundo argumento, ¿no? Char asterisco asterisco y arb. Entonces vamos a ir ahí, vamos a ponerle, donde estaba la función, acá, vamos a ir a el function signature y vamos a ponerle al segundo el nombre arb, arb,
y le vamos a poner char asterisco asterisco. Vemos que dice char asterisco asterisco. Listo. Y el tercero, bueno, hasta ahí ya estamos, creo que se entendió, ¿no es cierto? Que es un que devuelve un puntero a Arbe, y Arbe es esto, o sea, que al sacar el contenido, cuando saca el contenido, acá, entonces le elimina un asterisco, ¿no es cierto? Eso creo que está fácil de entender. Y acá. O sea, acá en RX tenemos un char asterisco, 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 pero al sacar acá el contenido de RCX te queda el char asterisco, asterisco, con dos solos, porque acá saca una indirección. O sea que hasta ahí vamos. Vemos que ya tenemos esto, ¿no? Tenemos esto y nos queda el último. El último es el este que viene en R8, que viene de RDI, que es el retorno de la función esta get initial narrow environment. Creo que esta sí está por ahí. Ahora vamos a buscarla. Creo que esa está. en- Vamos a buscarla en internet. Creo que está como definida. Vamos a buscar por acá. Bueno, acá está, pero no de Microsoft, pero es lo mismo. Vemos que ahí está la definición, Get Initial Narrow Environment, y devuelve eh, un char asterisco asterisco, que es un puntero a un array también como el otro, que era un puntero al array de, la, de, los, de las strings que le pasaste como en la línea de comandos. Esta devuelve un puntero un array de strings de las environment que hay, ¿no es cierto? Y también es un char asterisco asterisco lo que devuelve. O sea, vemos que la función devuelve un char asterisco asterisco. Bueno, entonces esto, vamos acá. Igual eso casi ni se usa, pero bueno, lo vamos a poner. Vamos al main, vemos que acá devuelve esto directamente, acá RDI, y RDI se pasa arriba, o sea que ya directamente es un char asterisco asterisco. Vamos ahí y vamos a ponerle, así ya lo vamos teniendo bien. Le vamos a poner acá char asterisco asterisco, asterisco asterisco, y le vamos a poner eh, bueno, si abrimos en IDA cualquier ejecutable con símbolos, vamos a chequear que está bien, ¿no? Arc, después arb char asterisco asterisco y mp char asterisco asterisco. Y esto lo podemos abrir también en Ghidra. Si tiene símbolos no va a haber problema, te va a mostrar lo mismo. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Nos ayudamos un poco y llegamos hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos bien acá, ya tenemos el main, ya tenemos todo para empezar. Bueno, una cosa que tenemos acá, igual que tenemos en IDA, es esta ventana eh, Function Call Graph, que nos muestra, vemos, todos los call que vienen a main, y desde main todos los call que hay, inclusive llamadas a API también, ¿no? Getchar, run, ¿no? Y las llamadas a las funciones. Esto no es secuencial, o sea, esta llama una, vuelve acá, llama a otra, o sea, puede estar mezcladas acá. Por ejemplo, si quiero ver cómo sigue esta, puedo poner que acá le hago clic y le pongo que grafique esta y me grafica desde ahí, ¿no? Y puedo seguir también acá que nos muestre más abajo cómo sigue, ¿ven? Esto va para acá, si quiero. Esto es lo mismo que el Inversive View de IDA, ¿no es cierto? Y vemos que podemos volver al main, vemos que grafique main, y así podemos ver más o menos cómo sigue, ¿no es cierto? Cómo es los caminos entre, o sea, porque si yo quiero seguir y veo un camino, igual tiene para buscar caminos y todas esas cosas. Pero acá pego una mirada y veo como la relación que tiene por lo menos main con las principales funciones, con las API. Vemos que hay una llamada getchar, una llamada run y una llamada srun. Y llamadas a funciones acá que después ya veremos. Y todo eso viene de esta función, ¿cierto? De esta, si yo la grafico, vemos que es una llamada esta que venía al main, que viene del entry, y esta viene ahí, y esta es la que llama get narrow environment,
la que llama PRC, PRB, ¿no es cierto? Y vemos que hay todas estas cosas, ¿no? Es lo que prepara para saltar al main, ¿no es cierto? Vamos por acá, ¿no? Todas esto todo prepara todas estas llamadas. Esto tiene que tener en cuenta que no son llamadas secuenciales. Esta función llama y vuelve, llama y vuelve, llama y vuelve, y en un momento va a llamar al main, ¿no es cierto? Vemos así todas las posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos, bueno, el que no conoce mucho lo necesita ir aprendiendo, que hay una llamada init term. No siempre esto se ejecuta, digamos, se ejecuta siempre, pero digamos, no siempre hay una función que inicializa init term, llama a una función que inicializa alguna cosa que se inicializa antes del main, ¿no es cierto? Necesita, por ejemplo, una variable global o algo que necesita un valor. Muchas veces hemos visto, ¿no?, que buscando referencias a alguna variable global se inicializa en una función de inicialización, ¿no es cierto?, que esto se llama antes del main, ¿no es cierto? Si uno ahora va a ver, pongámosle acá que muestre acá, que grafique initterm, vemos que no tiene más, se llama initterm y vuelve acá. Y esto, si vamos a ver, vemos que ahí fuimos ahí, y si vamos a la llamada initterm, ahí está, ¿no? Haciendo doble clic, vemos que se va a la llamada esa. Bueno, este initterm, esta, vamos a la referencia que venía de acá, este llamada initterm tiene dos punteros. Esta está, digamos, está definida por Microsoft. Vamos a abrir acá y vamos a buscar initterm. Vemos que está initterm, initterm E, las dos estaban ahí. Bueno, pero la que yo soy primero es esta, pero no importa, es lo mismo. Son funciones que tienen dos punteros, o sea, dos punteros, y ahí dice, ¿no? Es un interna método que camina una tabla de punteros y las inicializa. El primer puntero es donde comienza la tabla, y el segundo puntero es donde termina la tabla. Y dentro de esa tabla hay funciones que se ejecutan antes digamos, que inicializan cosas, ¿no es cierto? O sea que acá empieza esta tablita que el sistema la va a ir recorriendo, y donde encuentre entre este y este algún puntero de una función, la va a ejecutar. O sea que, bueno, podemos ver ahí que acá tiene 4308 y 42F0, o sea, son el inicio y el final. 42F0 donde empieza, acá, 42F0, y acá el otro es donde termina, ¿no? Más acá abajo, en 4308. 42F0 y 4308 donde termina. O sea que adentro ahí están estos dos punteros. O sea que estos dos punteros son punteros que inicializan cosas antes de comenzar. Bueno, si uno va, puede mirar, ¿no?, y tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Que acá hay cosas, después veremos lo que hace, pero esto hay que tenerlo en cuenta que, sobre todo, ¿no es cierto?, si ve que hay variables que después se usan en el programa. Vemos que, vamos a la primera que habíamos visto. Esta primera, vemos que no tiene variables globales. Esto normalmente es para variables globales, ¿no? Vemos que acá no se ve ninguna variable global, por lo menos así a la vista, pero en la segunda, en esta, vemos que hay variables globales esta, ¿no? Y acá está dos veces la variable global esta. Y eso tiene referencias, ¿no es cierto? Vemos que esto está referenciado, esta variable. Vemos que tiene referencias a lugares del programa. 43, 4190 son direcciones, ¿no?, del programa. Vemos que se usa esa variable global en el programa, ¿no? Acá vemos lugares donde se utiliza. Entonces, vemos que ahí hay inicialización de variables globales. Eso lo podemos hacer, buscar en cualquiera de los cuatro, ¿no es cierto? De las cuatro, de initterm y initterm E, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con initterm E, ¿no es cierto? Si venimos acá, está initterm, y justo antes está la llamada initterm E, que también tiene el inicio, 4310, esto, y el final está por acá abajo, y están estas funciones. Por ejemplo, esta, vemos que no veo ninguna variable global acá. Habría que ver esta, pero vamos a ver. Bueno, podría ser. Después vemos que también hay una variable global acá. Después vemos. Todas esas cosas hay que estudiarlas, ¿no es cierto? Porque son inicializaciones de variables globales.
Si uno no las estudia, igual llegado el punto que llegue, esté reverseando y llegue acá, se va a encontrar con esto y va a decir de dónde viene. Y bueno, viene de acá y esto viene de una inicialización anterior a la ejecución del main, digamos, entre el entry y el main. Es una llamada, ¿no es cierto? Bueno, minutito. Si uno busca referencias a esta función, la función esta que acaba de saltar para inicializar cosas, va a ver que no tiene. Vamos a ver acá Windows. Vemos que no tiene referencias porque eso fue llamado desde dentro de una API. La API, dentro del código de la API, no fue una llamada directa de initterm. Dentro lo que hizo fue buscar el puntero inicial, el puntero final, ver el contenido y saltar ahí. Y eso, por supuesto, es una referencia directa, por eso no tiene referencias. No es tan sencillo de encontrar la función si uno no sabe que son las que están dentro de initer. Pero a esto le podemos poner estas funciones, esta que ya vimos, ¿no? Que las funciones que ya vimos que son llamadas, esta era, no, me parece que me confundía, pero un cachito, esta. Estas funciones, bueno, sí, todas estas funciones que son llamadas en initterm, esta es la que me llamó más la atención porque vemos acá así nomás mirando, ¿no? Vemos que es una función global que se llama RCX y acá tiene el código famoso de poner a cero toda la estructura, ¿no? El contenido de la estructura o la clase o lo que sea. Esto va a setear todo a cero, ¿no es cierto? O sea que esto parece ser, ¿no? Este codito. Esto parece ser una estructura o algo, y acá se pone con un tamaño de 20, y acá se pone a cero, y después llama al mismo que seguramente debe ser el constructor, ¿no es cierto? Esto debe ser el constructor. Vemos que ahí está la vtable, o sea que esto es importante, ¿no? Vemos acá que es importante. O sea que a esta función, que ya le vimos algo, le vamos a poner init1, la primera que vimos, para después localizarla fácil. Le vamos a poner acá. Primero, no está creada como función, antes que nada, por eso acá no aparece como función, entonces le vamos a poner create function para que la tome como función. Ahora sí. Y ahora le ponemos, que le ponemos como nombre, ponemos init1, pongámosle. Después, si hay alguna más, le ponemos init2, init3. Entonces, así ya la tenemos acá y podemos encontrarla fácil y saltar, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos init1, donde hay acá una supuesta estructura o clase, ya veremos. Es clase más que estructura, porque vemos que tiene, digamos, el constructor, ¿no es cierto? Tenemos el constructor. Por supuesto que esto se puede a bajo nivel poner como estructura, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que acá tenemos que hacer la diferencia de estructuras y clases, y bueno, todo bien, ¿no es cierto? Vemos acá que hay una vtable derived example 1 vtable, y si vemos acá dentro de las clases, acá mismo en el symbol tree, recordemos que están las funciones también, pero están las clases, todo, las que detectó por RTTI, como IDA también detecta por RTTI todas las clases y todas esas cosas. Acá también vemos que hay clases, y acá vemos que esta vtable corresponde a derive de example 1, o sea, la parte que llama acá la vtable, esta. Cuando nosotros vamos, vemos que pertenece a la clase derive de example 1, que es una clase, y acá están todas las estructuras, ¿no? de la jerarquía. En el array vemos que derive de example, esta derive de example 1 es una clase derivada de la clase base, de una clase que se llama base, que es esta, porque recordemos que el array, RTTI Base Class Array, ponía primero la clase digamos, la clase derivada, y a continuación la clase base, y si había otras que dependían una de otras, se ponían todos en este array. O sea que esta es derivada de esta, ¿no? Hereda de la clase base, que esta es base y esta es derive. O sea que ahí ya vimos eso, y sabemos que esa clase. Después tenemos todas las características de la clase, que después la podemos ver. Ahora no quiero hacer el video muy largo, pero ya vamos mirando alguna cosa, ¿no? Y sabemos que esa clase, eso que está creando ahí, es un objeto de la clase derive de example de 1. Este que está creando acá. Ahora después vamos a empezar a nombrar, pero ya vemos que eh, el objeto que está creando ahí, ¿no es cierto? En, en init, acá, init1, esto
Dat, es un objeto que está en una variable global, ¿no es cierto? Una zona global de 20 bytes, ya sabemos algo, y sabemos también que pertenece a la clase Derived Example 1, ¿no es cierto? Y hay otras clases más, vemos que si vamos acá a clases, vamos a ver que hay más clases, saquémosle esto, vamos a ver que hay unas cuantas clases. Por supuesto, hay algunas que son de sistema, esta Badalog, estas no son mías, no son del ejecutable. Esta base, estas no, está Derived Example 1, Derived Example 2 y está Nest. Vemos que estas son una, dos, tres, cuatro clases que, por supuesto, todas tienen su vtable, acá, todas tienen su, su definición, el de las estructuras, que después vamos a ver. Y por ahora ya sabemos algo, ¿no es cierto? Y sabemos que la clase base, ¿no? De todas. O sea, si yo voy al array, vemos que el array de la clase base no tiene nada abajo, porque es base. La base, en la clase base, cuando uno va a base class array, como no tiene ninguna superior, no tiene nada abajo. Las otras, por ejemplo, esta deriva de example 1 ya vimos, que deriva de base, esta deriva de base. Después tenemos deriva de example 2, que está acá. Esta también deriva de base. Vemos que las dos derivan de base. Y después tenemos Nest, esta, que no deriva de nadie. Vemos que esta Nest no deriva de nadie, es una clase separada. Bueno, listo. Por hoy creo que no los quiero volver locos, pero por lo menos ya tenemos ya tenemos algo que miramos, tenemos algo a la vista. Para empezar, la próxima vez vamos a seguir por acá y vamos a crear la estructura esta y vamos a continuar con cómo se arma una estructura y todo eso que todavía no vimos acá en Ghidra. Así que bueno, tenemos para practicar. Bueno, nos vemos en el próximo video y espero que les interese en esto y que les gusten y que algunos responda algo, porque la verdad que uno escribe, hace videos y tiene poca respuesta, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos. Chao.